Invitado Osvaldo Moreno, él es analista político y vamos a hablar sobre el tema de los binomios presidenciales y también sobre esta coyuntura. Gracias Osvaldo por estar con nosotros acá en los micrófonos de Radio La Calle. ¿Cómo ves el panorama político electoral una vez que ya se han inscrito los 8 binomios presidenciales? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Un gran abrazo a la distancia y a la cercanía que nos permite la tecnología, a todas las personas que nos miran, nos escuchan, nos critican en este espacio Radio La Calle. Muchas gracias por la oportunidad. A ver, esta es una elección atípica y por el hecho de ser atípica se presentan situaciones interesantes. Primero, bueno, los grandes ausentes. Creo yo que hay un gran ausente que es Pachacuti, por su lamentable crisis interna. Yo siempre he planteado que Lasso se llevó consigo a la tumba política, creo, y a la idea, y lamentablemente también a Pachacuti. Y digo lamentablemente porque, bueno, por lo que se supone que representa o representaba Pachacuti, ¿no? Un poco este tema de los sectores sociales, las luchas, y realmente para mí es muy, muy, pero muy triste lo que finalmente pasó con Pachacuti, ¿no? Que no está inscrito, no tiene candidatura presidencial y me da la impresión de que el ala lacista se terminó sumando digamos, sin ninguna Osvaldo, ¿tú condición. tenías esperanzas políticas en Pachacuti? ¿Tenías tal vez dentro del radar del análisis político la posibilidad de que Pachacuti, si presentaba un binomio presidencial, podía llegar a Carondelet en estas elecciones atípicas? No sé si en estas, pero a ver, yo primero no tenía esperanzas en Pachacuti ahora, ¿no? Las tenía, perdón que tengo un problema con el dispositivo, las tenía, más que mis esperanzas, los resultados, ¿no? Tomemos en cuenta que en la elección anterior fueron el segundo bloque parlamentario. Entonces, siempre he creído o pensaba que Pachacuti era el espacio natural que debía despojar al correísmo de la izquierda, o sea, con un correísmo en ese momento minado, cuestionado, perseguido, todo lo que usted quiera, acusado, culpable, inocente, etcétera. Pachacuti era el movimiento, o debió ser ese movimiento, que naturalmente debió ocupar ese espacio que ocupa el correísmo y en la izquierda, pero lamentablemente no se dio, y eso se refleja en cómo concluyó su bloque parlamentario, y eso se refleja en la triste situación. Realmente para mí es muy triste el hecho de que no tengan candidato presidencial en la figura indudable e indiscutible, y le digo por cifras, que era Leonidas Giza. Ya vamos a hablar un poco de los binomios en función de temas técnicos, más que lo que yo pueda pensar, me pueda gustar, o en algunos casos veo gente que opina en función de que los puedan contratar. Pero al margen de eso, creo que Pachacuti es el gran ausente, y esa ausencia de alguna forma afecta la elección. Para mí beneficia esto al correísmo. ¿Sí? Ok, Osvaldo, antes de irnos ya a esta otra parte del análisis de los binomios con datos y demás, tú dices algo que me llama mucho la atención y que no puedo dejar de preguntar. Dices que Pachacuti tenía que ocupar ese espacio natural que dejaba el correísmo, que tenía ese espacio minado, pero vemos que ahora la mejor o una de las mejores opciones de los binomios presidenciales termina siendo la Revolución Ciudadana, porque muestra una solidez, al menos en la conformación de listas y en el proceso electoral. ¿Cómo entender un poco ese análisis que tú haces? Claro, es que estamos hablando de 2021, ¿no? El escenario hoy en el 23 es otro. En el año 2021 el correísmo venía desgastado, obviamente porque es antinatura no desgastarte después de 14 años de ejercicio, 11 en mano propia, uno medio Lasso, medio Moreno como que conservó los temas, luego dio el paso al neoliberalismo, etcétera, etcétera. Pero digamos que el proceso del correísmo tenía su desgaste, como todo, porque aún lo tiene. Entonces, en ese contexto, un correísmo que había sido perseguido, debilitado, acusado, etcétera, en ese momento Pachacuti, hablo del 21, y después, obviamente, de los movimientos de octubre, que esos son claves, ese es el punto de inflexión. Mucha gente, no, es que la votación de Jacobo Pérez, no señor, no era la votación, era quizás el personaje, digamos, el que le gusta la bicicleta, las gringas y etcétera. Pero cuando usted preguntaba en el año 2019, en septiembre del 19, ¿usted votaría por un movimiento indígena o candidato indígena? Te decía el 3% que sí. A partir de noviembre del 19, post-octubre,
te decían 17, 18% que sí. Y Vargas, Pérez e Isa cotizaban lo mismo, digamos, en términos bursátiles en los estudios de opinión. Los tres tú preguntabas, los ponías para presidente y te sacaban 14, 15 y 16%, que basándolo a voto válido es lo que terminó sacando Yacu Pérez. O sea, Yacu Pérez no subió un punto de lo que recibió cuando fue candidato en la primera elección, y eso se lo puedo probar con cualquier estudio. Pero al margen de eso, esto lo que yo hablo de más que ocupar, tenía que ocupar el espacio, o sea, era una alternativa dentro de la izquierda que no se concretó con el hecho del desgrane, digamos, del desgaste y el desgrane y la desintegración de su bloque parlamentario, y en este caso con un ala que terminó frontalmente a favor del gobierno y ya en algunos casos que ya conocemos. Pero bueno, en todo caso, esa es una de las orillas de la elección y nos queda debiendo Pachacuti con una candidatura. Creo que hubiera tenido, porque usted dice algo que es una gran verdad, y no hemos hablado de eso todavía. La segunda fuerza política en el nivel parlamentario era Pachacuti. Y en las últimas elecciones seccionales, la segunda fuerza era Pachacuti. Y en la última consulta, uno de los movimientos que fue frontal en contra de la consulta del gobierno fue la CONAIE, encabezada por Elías Isa. Adicional a que Isa tenía 18, 20%, perdón, tenía 80, 78% nivel de conocimiento. Isa era presidenciable. El tema es que veo que la pugna interna que ha tenido el partido ha hecho lo que está pasando. El ala lacista con Yacu Pérez y por otro lado la otra ala, digamos, más radical o más, digamos, más, no sé si consecuente con la izquierda, esperando o expectando porque no se ha manifestado. ¿Qué tal, Osvaldo? Natalie Jiménez les saluda. Ahora, ¿cómo podemos entender esta participación de los binomios de aceptar el respaldo de varios movimientos o partidos políticos que no están alineados a su ideología política? Bueno, ese lamentablemente es el Ecuador, un país sin sistema de partidos, totalmente debilitado, igual que muchas de sus instituciones. Al final los partidos son instituciones y terminan siendo el reflejo de los países de los que representan o de los que son parte. Y lamentablemente Ecuador tiene un problema institucional, instituciones endebles, y los partidos son parte de eso. Yo lo que veo son algunas candidaturas, si hablamos ya en términos técnicos, hay un factor fundamental que cuando usted quiere participar en este tipo de elecciones, que es el hecho de las elecciones, primero determinar en qué tipo de elección estoy participando. Una elección presidencial es una elección de tipo uninominal, es decir, se elige uno solo, no es como una elección de parlamentario que se eligen varios, en un distrito, en una provincia, etc. Y en ese escenario, en una elección de tipo unipersonal, se requiere por lo menos que te conozca el 80% de la plaza en la que vas a participar. Dicho de otra forma, si usted quiere ser candidato a presidente de la República, para empezar, olvidémonos de intención de voto, que eso es en lo que deshojan Margarita los medios, los analistas. Para empezar, usted debe tener un 80% a nivel de conocimiento. ¿Cómo va a votar por ti si no te conocen? ¿Sí? Si usted quiere ser alcalde de Quito, alcalde de Guayaquil, también es una elección unipersonal, se requiere que te conozca para arrancar el 80%. Ya intención de voto, pide voto es otra historia. Entonces, dentro de los binomios, los candidatos que se han inscrito al corte, porque en este país todo puede pasar, mañana llega un helicóptero de Perú con un fiscal diciendo que no inscriban al CAD, realmente esto es una pesadilla institucional lo que vimos acá. Entonces, hasta el corte, que son 8, yo hasta que no estén calificados, inscritos y aprobadas esas listas, para mí todavía son precandidatos. Pero de los 8 binomios, quienes tienen este nivel de conocimiento óptimo son, en este caso, la candidatura del correísmo, más que la candidata a la tendencia, efectivamente, por la estructura que usted plantea. Creo que es la fuerza mejor preparada, la fuerza mejor estructurada, y que tiene todas las ventajas. Tiene, digamos, estos varios candidatos del centro a la derecha, por un lado. Por otro lado, Pachacuti no saca candidato, y por otro lado, la Revolución Ciudadana nunca tuvo administradores locales exitosos. Usted nómbreme un alcalde destacable que tuvo la Revolución Ciudadana, su poder o su gestión eficiente, de acuerdo a lo que la gente lo recuerda a nivel del gobierno central. Entonces también tiene la ventaja de que sus administradores locales que acaban de ganar las plazas más importantes, incluida Guayaquil, de lo que no se habla y que creo que es el punto de inflexión. Olvídense que si aquí tiene el equipo social cristiano B, o si está gobernando o está rodeado de gente que no tiene procesos de izquierda, eso es decisión de él. Pero la maquinaria, digamos, la estructura electoral está ahí y no se va a desgastar porque en un tiempo tan corto nadie puede evaluar a los administradores locales. Entonces el correísmo tiene absolutamente todo para ganar en primera vuelta, porque en segunda se le podría complicar y bastante. Otro que tiene el nivel de conocimiento óptimo es Yacu Pérez, que en la elección pasada tuvo un rol destacado. Sone Holzer, creo que es el del centro a la derecha, digamos, la candidatura más estructurada, más formal.
Sin embargo, ahí hay una suerte de trillizos, digamos, de Mocolí, pues que son mismos colegios, mismas universidades, mismos binomios, casi mismos perfiles y misma estrategia inclusive, que es las candidaturas de Sonnenholzer, Topic y Noboa. Pero en esa trilogía de estos trillizos, siempre cuando hay mellizos o trillizos es lo que se llama el gemelo o el trillizo dominante. Me parece que Sonnenholzer es el que tiene más conocimiento y probablemente el que mejor le vaya en esta elección. Tienes la candidatura de Hervas, que si no logra despegar o si no logra, digamos, salir del TikTok, o sea, como que, ok, te sirvió la vez pasada como para aparecer, para posicionarte, para existir, pero él tiene que, digamos, esa transición en un tiempo tan corto del TikTok ya a la política en otros contextos de comunicación, va a depender de la estrategia que aplique, pero yo creo que Herbas también tiene ese nivel de conocimiento y el resto de candidatos, bueno, están ahí en un proceso, creo yo, de posicionamiento, en una elección atípica, no creo que sea malo cuando tienes un proyecto de vida política. Osvaldo, si hacemos estas comparaciones de quienes podrían ganar en primera vuelta o por lo menos disputarse una segunda vuelta, hablemos también de la posible presidencia de Leonidas Diza que le postularon para representar a Pachacuti. ¿Cómo hubiese sido el panorama si de haber llegado a segunda vuelta entre el correísmo con Luisa González y Pachacuti con Leonidas Diza? Desde mi punto de vista es probable que hubiera sido un aspirante muy serio a estar en segunda vuelta. Hoy día creo que lo son, creo que es Yacu Pérez y creería que en tercer orden Oston Holce. Pero en todo caso, pensaría que en el caso de Leonidas Giza era una... Y no solo Leonidas Giza, es lo que representa el proceso, octubre, protestas, precio de los combustibles, reivindicaciones, porque así como hay sectores que le tienen terror, digamos, hay sectores que lo veían con muy buenos ojos. Yo le comento que en materia de investigación, cuando nosotros preguntábamos, por ejemplo, ¿está usted de acuerdo con las manifestaciones de octubre del 19? El 70% te decía que sí. ¿Está usted de acuerdo con los resultados? Te decía el 85% que sí, porque había bajado la gasolina o no subió el precio. Entonces, al margen de los cuestionamientos que en democracia son legítimos, y cuando tú te metes a estas cosas tienes que tener claridad que está sujeto al escrutinio público, me parece que la candidatura de Isa hubiera sido estelar, pero estos hechos terminan beneficiando al correísmo, que si no gana en esta primera vuelta, yo sí creo que se le podría complicar y bastante en segunda vuelta. Ok, mira, acá digamos hay un sinnúmero de cosas que todavía hay que analizarlas, Osvaldo, sobre todo aquello, ¿no? El Consejo Nacional Electoral en principio dice que el Código de la Democracia no hay que cumplirlo ahora, sino que había que cumplirlo en el 2025, porque según Diana Tamaín decía que las organizaciones políticas no estaban listas para tener binomios con paridad de género. Y la presidenta del Consejo Nacional Electoral les daba un apoyito a los que se quejaban de que no podían tener en sus binomios a mujeres. Esto demuestra una debilidad de los partidos políticos en la formación de sus cuadros, no solo de mujeres, sino también de hombres, a tal punto que hoy se habla de partidos sin candidatos y de candidatos sin partidos. Es decir, el proceso electoral a la larga se está convirtiendo en un buen negocio. ¿Qué hacer para fortalecer el sistema de partidos? ¿Podemos mantener un sistema democrático con esa debilidad de la formación en partidos políticos? A ver, Antonio Gramsci decía que el partido político es a la democracia lo que la célula a la vida. Partamos de ese punto. Ahora, hay tres factores fundamentales para construir institucionalidad dentro de los partidos políticos. El primero es el reclutamiento. Hagámonos la pregunta, ¿los partidos políticos reclutan gente, van a las universidades, a los sindicatos, a los gremios, a las bases, a los barrios? No lo hacen. No se ha habido, al menos Alianza País, ya no es Alianza País. ¿Cómo se llaman ahora? Perdón. El movimiento de Correa, digamos. La Revolución Ciudadana. La Revolución Ciudadana, digamos, no es un partido político, es un movimiento. Y ese es el tema del Ecuador. Al final no son partidos, son sectas. La Revolución Ciudadana es una secta cuyo líder es Correa. El Partido Social Cristiano es una secta cuyo líder es Nebot. Lo que caería son los resultados, ¿no? ¿Quién, digamos, ha podido administrar mejor? Pero eso no es culpa ni de Correa, ni culpa de Nebot. Ese es el sistema, si es que hay sistema de partidos en el Ecuador. Entonces,
¿Los partidos reclutan? No, no reclutan. Segundo, el segundo factor para construir institucionalidad es la formación. Los partidos forman. Yo no he visto escuelas, hay una escuelita de cuadros por ahí que se toman la foto y parten una torta y suben a las redes, pero hay formación. Y la más importante, la más trascendente, que en eso es un chiste, es el adoctrinamiento, que es fundamental. ¿Qué es el adoctrinamiento? ¿Sí? Que se lo sataniza, que no, que por qué lo adoctrina. Al contrario, cuando usted adoctrina, cohesiona y crea un nexo real, un nexo ya abstracto, un nexo potente entre su militante, simpatizante que fue reclutado, que se convierte en militante y finalmente termina siendo un cuadro. Entonces, estos tres factores, reclutamiento, formación y adoctrinamiento, no lo aplican los partidos políticos. Y esto no es un tema de darles combate, que ese es el Ecuador. Ese es el Ecuador, un país con instituciones endebles, instituciones débiles, un país donde el fiscal o la fiscal de la nación va a respaldarse no en su gestión, sino en la embajada norteamericana. Eso no pasa ni en Uganda, ni en Senegal. Entonces, finalmente, ese es nuestro país, ese es el Ecuador. Entonces, cuando usted me hablamos de 8 binomios, yo tengo mis dudas. Hasta que no estén calificados, no sé si estamos con 2, ¿sí? O terminamos con 3 o con más. Entonces, ese es el Ecuador. Ok, es importante, digamos, conocer. Me llama mucho la atención la definición que has dado de dos partidos en especial, de la Revolución Ciudadana y el Partido Social Cristiano, al calificarlas como sectas. Y otra de las cosas es que ahora se denuncia de que dónde están los fondos partidistas que entrega el Consejo Nacional Electoral para formación política, si vemos que definitivamente los partidos políticos terminan quejándose de que no estaban listos para tener la paridad de género y cumplir con lo que demanda el Código de la Democracia. En efecto, se está cumpliendo lo que demanda el Código de la Democracia, o también termina siendo un gran festín del dinero público que supuestamente debería ir a formación política. Sí, solo quiero hacer un paréntesis, ¿no? Le voy a dar la definición de secta. Se describe como un grupo cuyos miembros están organizados bajo un nombre y un conjunto de reglas comunes y comparten creencias y prácticas. Creo que lo he definido, no lo he definido de la liturgia ni del aspecto religioso, sino del aspecto práctico, ¿no? A ver, sí, hay temas de fondo electoral, hay temas de fondo partidario, de fondo, digamos, publicitario que reciben los partidos, los movimientos, pero ese no creo, y yo vuelvo al principio, querido amigo, no es el problema de fondo, ¿sí? Es como en la Biblia, con la parábola de los talentos, ¿no? ¿Qué haces con tus talentos? Entonces, ¿qué es lo que recibes y qué le das a la sociedad? Entonces, lamentablemente, los fondos partidarios, a pesar de que la ley y el Código de Democracia exige los estudios, la capacitación, etcétera, 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 terminan siendo para financiar tarimas. Terminan utilizándose los fondos para cualquier tipo de expresión, menos para los fines conducentes que son para adoctrinar, para formar, para reclutar, que no lo hacen los partidos. Ahora, dentro de ese esquema, me parece que lo más estructurado, lo mejor estructurado es la Revolución Ciudadana. El tema es que está basado, o su base es la fortaleza y el liderazgo de un líder, no le voy a decir caudillo porque suena muy repetitivo. Y eso pasa en el Ecuador, pero eso, insisto, no es culpa de ellos. Ese es el Ecuador, lo mismo Sociedad Patriótica con Lucio, el PRE con Agdalá, o sea, ese es el Ecuador. Entonces, para que nosotros podamos construir institucionalidad partidaria, tiene que haber un cambio también de mentalidad en los mismos ciudadanos, en la misma opinión pública. Yo le pongo un ejemplo. Es que todos odian a la Asamblea Nacional. Eso es falso, señor. La mejor forma de medir los resultados o para evaluar a una institución o a un cargo o algo por el estilo es el ejercicio plebiscitarios o electorales. Para que usted lo sepa, el Ecuador es uno de los países con los porcentajes más bajos del mundo de reelección efectiva. En la elección del 17, ¿sí? Perdón, del 19 seccional, solo se reeligieron el 8% de los alcaldes que intentaron reelegirse. En esta última elección aumentó un poquito al 11%. Entonces, yo siempre escucho que el clientelismo, que el aparato, es muy difícil reelegirte porque cuando tú te reeliges, el nivel de exigencia del elector es muchísimo más alto, ¿sí? Entonces, en ese contexto, para construir institucionalidad,
es necesario que los partidos y movimientos políticos y la sociedad en su conjunto militen los partidos políticos. También es un grado de comodidad. Por eso, cuando hablamos de Grecia, los griegos no nos legaron la democracia no porque andaban casi desnudos hace 3000 años. Es básicamente el principio de participación. Toda la polis, los ciudadanos estaban obligados a participar. Y yo le decía el caso de la asamblea, es que todos odian a la asamblea. Falso. En el último plebiscito, ejercicio que es válido, con todo el respeto a lo que usted y yo podemos filosofar aquí, en los medios de comunicación, etcétera, la pregunta que afectaba a la Asamblea Nacional sacó más puntos de los que le sacó el señor Lasso al señor Arauz. Es que todos odian el Consejo de Participación Ciudadana. Mentira. ¿Usted sabe cuál fue la pregunta que ganó con mayor contundencia el no al sí? Casi 16 puntos. ¿Sí? Las preguntas que afectaban al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Entonces, en ese contexto, tenemos que construir institucionalidad. Y la única forma de construir institucionalidad, porque los políticos metámonos esto en la cabeza, ¿sí? No necesitan más poder, sino más control, es con la participación. Entonces, yo, por ejemplo, celebro, aplaudo de pie, hace unos 3 meses atrás, recién se funda la primera escuela de ciencia política en una universidad pública en Guayaquil. La escuela de ciencia política recién arrancó este semestre. O sea, tuvieron que pasar 200 años, la Universidad de Guayaquil es la más antigua, digamos, de la costa del Pacífico, y tuvieron que pasar 200 años para que haya una escuela de ciencia política. Entonces, es fundamental la militancia y la participación de los ciudadanos, porque sí, nos pasamos desde los textos, de las redes, hablando mal de los políticos, cuando hay que tener una obligación de participar para que estas estructuras se consoliden y se institucionalicen. Osvaldo, antes de terminar, ¿a qué quedarán relegados los diferentes partidos políticos o movimientos si también se están jugando ahí su credibilidad y su institucionalidad al apoyar a diferentes candidatos que ya se entiende que no están caminando por la misma senda? Es que cuando hablamos de ideologías, por ejemplo, yo les soy honesto. A mí me es repulsivo, es que no somos de derecha, no somos de izquierda, es la forma más para camuflarse de lo que realmente es. Lo primero que tiene que tener un político, no importa su ideología. Y yo siempre, mira, yo recuerdo en el 2010, por ejemplo, que ha pasado ya tanto tiempo y parece mentira en ámbitos de comunicación y política, me pongo a pensar en el tiempo cuando yo era docente en el 2010 y hoy que soy docente. Yo a mis alumnos, por ejemplo, no es un tema de fascismo, pero yo a mis alumnos, por ejemplo, no les permitía entrar a la clase con gorra, ¿ya? Por ejemplo, los varones, ¿sí? O no les permitía entrar con bermudas en la escuela de ciencia política que existía. Era un tema como de formalidad, ¿no? Entonces, en esa época, yo recuerdo que a los chicos, yo les decía, por favor, militen en partidos políticos, no importa si es de centro, de izquierda, la ideología de género, que para mí es una ideología política, no importa, en medio ambiente, LGBTI, derechos, militen, no importa que el profesor es pro vida, no importa si el profesor es de derecha, de izquierda, ustedes militen en partidos políticos. Lo mismo tenemos que hacer con la sociedad. Por eso es tan importante la existencia de los gremios, ¿sí? Los gremios profesionales, los colegios profesionales, los sindicatos, ¿sí? Por suerte, los sindicatos todavía se sostienen en las ciudades del interior del país. Por ejemplo, usted sabe, porque mucha gente fantasea con mi profesión. Oye, ¿cuántos presidentes? Sí, lo suficientes, pero también hemos trabajado en elecciones de sindicato. Por ejemplo, el sindicato de choferes de Pelileo se me ocurre. O sea, usted no tiene idea del poder, la incidencia que tiene en la comunidad un sindicato de choferes. Por ponerle solo un ejemplo. Un colegio profesional. Entonces, es necesario y urgente que la sociedad en su conjunto, y en eso sí es responsabilidad del CNE, tengamos acercamientos a los partidos políticos y militancia. No puede ser posible, y también creo que no soy el más indicado, porque yo también soy vicepresidente en funciones en mi casa, pero no puede ser posible que su participación política para conducir un país lo tenga que costar con su esposa. Sí, yo entiendo que obviamente hay que tener una conversación de la sociedad conyugal, pero el destino de un país no depende de tu vida conyugal, pues, por ejemplo, por ponerle un ejemplo. No puede ser posible que para dirigir un país no tengas ideología. Claro que hay que tener ideología. Yo me resisto. Yo me rebelo en ese sentido, en lo que no, es que las ideologías no existen, es que no importa que yo soy de centro, eso es falso, por sus acciones os conoceréis, ¿sí? Entonces, en ese contexto es importante institucionalizar los partidos políticos y fomentar la participación ciudadana para efectos de que los electores, nosotros los ciudadanos, dejemos el miedo al cuco y empecemos a participar, a cuestionar en política. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Es momento de que la ciudadanía ecuatoriana, que sean votantes o no, nos politicemos, nos interesemos por la política, que nos permitan entender, debatir y sobre todo opinar y exigir qué es lo que es mejor para este Ecuador,
que hoy está en el despeñadero. Gracias, Osvaldo. Estaremos dialogando nuevamente contigo una vez se vaya desarrollando la campaña electoral. Conoceremos ya en algún momento algunas encuestas sobre intención de voto y seguramente eso nos convocará a tener otra lectura política. Gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. No, gracias a ustedes y sin duda, la situación del país amerita un debate serio. Y al próximo que diga que no tiene ideología, que no cree en la política, jalemos la válvula, señores electores. Muchísimas gracias. Exactamente. Ok, son las 8 de la mañana con 30 minutos.